Es 6 de febrero y la pauta de noticias está marcada por las secuelas recientes de los incendios en la quinta región. Avanza la jornada periodística hasta que un último minuto hace un quiebre en la programación. Estamos expectantes a que nos confirmen la noticia de forma oficial. A eso de las 4 de la tarde, una aeronave había caído en el lago Ranco. Informaciones preliminares hablan del recorrido y condiciones meteorológicas del lugar, pero también aparece un dato revelador. El helicóptero es del expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido. Hola, estamos en el año, en una semana, este espacio en que estamos reviviendo las principales noticias que marcaron el 2024. Y esta es de esas noticias que probablemente muchos al principio no creyeron cuando empezaron a ver en sus celulares que estaba circulando. Se trata de la muerte del expresidente Sebastián Piñera y estamos hoy junto al periodista y editor de política Antonio Ruiz, y a quien además le tocó ir a reportear el tema. Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Pati? Gusto de saludarte. Sí, y yo lo mencionaba en ese momento cuando esto ocurre, primero fue como rumor, ¿no? A muchos les llegó ahí en sus WhatsApp, hubo un accidente, lago Ranco, pero costaba creer que se tratara del expresidente y además de su muerte, ¿no? ¿Cómo te tocó vivirlo a ti? Sí, bueno, comenzaron a llegar pasadas las 3 de la tarde, ¿no? Los típicos WhatsApp, y la información que llegaba desde el lago Ranco era que había caído una aeronave, un helicóptero. Y bueno, muchas de las personas que viven allá en el sector saben que en el sector ahí de Bahía Coique, donde el exmandatario tenía su casa allí de veraneo y estaba junto a su familia, él permanentemente, ¿no?, utilizaba este helicóptero Robinson R-44, que todos los lugareños lo tenían ahí muy identificado, porque permanentemente hacía estos trayectos que no eran muy largos, pero que era el medio de transporte que elegía en este tiempo de veraneo, de descanso, el exmandatario. Además, él tenía experiencia piloteando helicópteros y además iba frecuentemente a la zona, como tú dices. Claro, ¿Qué pasa en ese momento cuando empieza a circular la noticia? Claro, era una tarde ahí calurosa en Santiago de febrero, no muy noticiosa, hay que decirlo. La noticia por parte de la contingencia venía de los incendios forestales que habían afectado ahí en la zona de Viña del Mar, pero era el fin de semana, había pasado eso desde el día jueves anterior, entonces ya este día martes había bajado un poco, y en el ámbito político estábamos más preocupados de otro expresidente de la República, de Ricardo Lagos, quien la semana anterior había anunciado su retiro de la vida pública. Ah, claro, y ¿verdad? fue en ese contexto entonces que más o menos esas eran las noticias. En el verano evidentemente baja un poco la carga noticiosa en política, porque paraliza el Congreso, también algunas autoridades toman vacaciones. Y bueno, así llegó esta noticia en esa tarde. Se supone que febrero es un mes tranquilo en materia política, pero desde hace años que ya no es así, ¿no? No fue el caso. Claro. En el último verano. Claro. La verdad costaba poder internalizar lo que estaba pasando. Era una noticia muy seria. Habían rumores respecto de que quien iba piloteando esta aeronave, este helicóptero, era el expresidente de la República. Mucha gente en el lugar también reconocía, como te señalaba, esa aeronave. Entonces la información fue muy sigilosa durante la tarde, había muchos rumores y todos estábamos atentos, por ejemplo, a la información oficial que podía venir de la fundación del expresidente de la República. Y ahí recién, cuando aparece ese comunicado, es cuando se oficializa la muerte del expresidente. Claro, el informe allá en Lago Ranco de bomberos y del personal de emergencia que fue... puso allí el horario de la caída de la aeronave y la fijó a las 2 de la tarde con 57 minutos, o sea, casi a las 3 de la tarde. Y el comunicado por parte de la Oficina de Comunicaciones, que trabajaba con el expresidente de la República y por ende su fundación, llegó a las 5 de la tarde. O sea, estamos hablando de las 3, fueron 2 horas de máxima tensión, de máxima expectación también, obviamente, por lo que estaba pasando. Para ver si había una confirmación oficial. Me acuerdo que esa tarde pude sintonizar vía internet una radio de Lago Ranco donde estaban dando información respecto a esta aeronave, pero no se sabía más allá de que todos relacionaban
los viajes que hacía el expresidente de la República. Y una vez que se oficializa esta noticia, tú viajas hasta la zona para ir a reportear el tema. Sí, creo que todavía no llegaba la confirmación, pero nos anticipamos un poco. La noticia era importante, era relevante, y lo que más estábamos esperando, porque en este tipo de circunstancias, cuando se da por fallecido, que ha pasado en este mundo de las redes sociales y todo lo demás, que a veces se da por fallecido alguna personalidad pública, dentro de todo es fácil el desmentido, porque con un video se soluciona. Ya ha pasado a artistas, a cantantes, a figuras del espectáculo, a más de alguna personalidad política por ahí, que ya está retirado obviamente de la actividad, pero esa situación no ocurría en este caso. Lo que hacía aún más serio y más preocupante la situación. Estábamos tratando de tener contacto con exministros del gobierno del presidente Piñera, obviamente con su equipo de comunicaciones, y estaban todos en modo alerta, podríamos decir. Todos, nadie los desmentía. Entonces no llegaba ese desmentido que en realidad obligaba un poco a anticiparse, y en eso, a lo que atinamos en ese minuto, de que yo fuera a mi casa a buscar un bolso para ver si nos trasladábamos a la zona, como finalmente ocurrió. Claro, ahí agarras tu bolso, vas hasta la zona. En ese transcurso, me imagino, ya se confirma la noticia. ¿Con qué te encuentras tú cuando llegas al lugar? Era extraño prepararse para poder viajar y dar una noticia así. Es una zona en el sur del país, fría. Me acuerdo que haciendo el bolso no tenía a mano, por ejemplo, la ropa de abrigo que había que llevar para allá, era verano, y inmediatamente fui a buscar las camisetas de frío, las chaquetas, porque sabíamos que íbamos a estar probablemente en la intemperie, allí no sabíamos hasta qué hora. Y bueno, nosotros viajamos en un vuelo, se hacía complejo, como era un viaje de última hora. Nosotros llegamos a Puerto Montt, y de Puerto Montt tuvimos que tomar una camioneta y desplazarnos hasta Lago Ranco a toda velocidad con César Carmona, que fue camarógrafo. Además que llevábamos una serie de implementos porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar allá, con qué señal, por ejemplo, de celular, para poder realizar nuestro trabajo. Entonces, claro, esto era el Lago Ranco, tenía un desafío en cuanto a la transmisión. Claro, entonces no solo llevábamos la típica mochila, como decimos los periodistas, la live view para poder transmitir, porque no sabíamos si la señal iba a ser la adecuada. Llevamos también un Starlink, que es ya una tecnología mayor que garantiza la salida un poco al aire. Desde cualquier lugar. Claro, y además un dron, entonces comprenderás que el equipaje era considerable, y llegamos allá durante la noche, cargamos la camioneta y nos desplazamos inmediatamente a Lago Ranco, donde todo se concentraba a esa hora en la tenencia de Carabineros, que fue donde allí estuvo gran parte del trabajo operativo de Carabineros. Y recordar que esa misma noche el cuerpo del expresidente fue trasladado a Valdivia para realizar todos los exámenes en el servicio médico legal. Aquí las personas que han llegado, lo decíamos, desde cerca de las 6 de la tarde a este lugar para poder tener este momento muy pequeño, de solo un par de minutos de el paso del servicio médico legal, el vehículo del servicio médico legal con el cuerpo del exmandatario. Particularmente me tocó estar en la transmisión, en el estudio, pero no recuerdo si cuando llegas al lugar y estás ahí en la tenencia, hubo la oportunidad de conversar con algunas personas familiares o algún representante de la familia para que pudiese ir entregando algún antecedente sobre lo que había ocurrido. Claro, recordemos que estaba parte importante de la familia del expresidente Piñera. Ellos tienen una casa ahí en Bahía Coique, que al otro extremo, digamos, del lago. Este era un trayecto, recordemos, de 7 minutos que tenía que hacer el expresidente para poder desplazarse, y fue al inicio, ¿no es cierto? En el despegue entendemos que allí la investigación arrojó que probablemente se habría anulado ahí el vidrio, no se habría empañado, lo había que lluvia, perjudicó viento. la visibilidad. Claro, todos daban cuenta de que ese día en particular hubo una llovizna espesa en gran parte del día, y a nosotros, la verdad, la otra jornada que estuvimos allí durante todo el día reporteando, ahí en los roqueríos donde esto ocurrió, el cielo estaba totalmente despejado. O sea, fue ese momento en particular en que se... Claro, y como sabemos, en el sur del país, estamos hablando de la región de los ríos, también el tiempo es bastante cambiante, sobre todo en verano. Y allí nos encontramos, bueno,
es toda una orilla del lago que son propiedades privadas, son viviendas allí bastante grandes, terrenos grandes, y nosotros tratábamos de poder acercarnos al lugar. La luz día iba también a permitir no tan solo una mejor investigación por parte de todos los equipos que estaban ahí desplegados, sino también nuestro propio trabajo. Pero lo que tú señalabas, claro, durante la tarde y tarde-noche se concentró todo ahí en la tenencia, y ya durante la mañana, a primera hora de la mañana, comenzaron todas estas labores para llegar al lugar, para ver el lugar donde había caído la aeronave, porque en las primeras horas, claro, todo se concentró en los restos del exmandatario, poder hacer y facilitar su traslado hasta Valdivia, donde hay una imagen bien icónica que es cuando van llegando los restos y se bajan sus hijos, y está también la ex primera dama, Cecilia Morel, y ellos reciben, es como el primer contacto allí ciudadano con la familia, en una oficina del Servicio Médico Legal allí en Valdivia, donde espontáneamente la gente se congregó allí. Exactamente. Bueno, luego de eso ya tú regresas acá a Santiago y empieza la otra etapa de esta noticia, y que tenía que ver con el impacto político que tenía la muerte del expresidente Sebastián Piñera, y además que el encargado de liderar esta despedida, al menos en un funeral de Estado, era alguien que fue crítico del expresidente, como es el actual presidente Gabriel Boric. ¿Cómo recuerdas tú todo lo que se fue dando en ese momento en lo que tiene que ver con estas repercusiones políticas? Claro, les tocó a ellos el traspaso de mando, no exento de tensión, también en campaña, ¿no es cierto? Al calor de la campaña se dicen muchas cosas, pero... Y además habían tenido ciertos enfrentamientos cuando fue el estallido social. El estallido social, recuerdas que el presidente Boric ya en campaña le decía, está avisado, vamos a llevar todos estos casos de presunto violación a los derechos humanos a las cortes internacionales y todo lo demás. Entonces había una tensión que, eso sí, en el último tiempo, ya en el ejercicio del poder, el presidente Gabriel Boric ya había tenido un mayor contacto con él. Recuerda la firma por los 50 años del golpe de Estado, donde invitó al expresidente de la República, Sebastián Piñera, quien firmó esta declaración a contrapelo de lo que pensaba su sector político. Entonces hubo allí algunos acercamientos, algunas invitaciones a viajes presidenciales también, a cambios de mando. Entonces había... Y que es algo que él reconoce también, el presidente Boric, en uno de sus discursos de despedida. Sí, eso ocurre en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde está en la jornada del funeral, ¿no? De la despedida. Hubo 3 días de duelo nacional y todos los protocolos de despedida, ¿no? Para un ex mandatario, un funeral de Estado, como se dice, y claro, todos los poderes del Estado involucrados, ¿no? Luego de los días de velorio, y es allí donde toma la palabra el presidente Gabriel Boric. Durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello. Más allá para no decir injusto, ocupa un eufemismo y dice más allá de lo justo y necesario, pero esa sola frase generó escozor en su sector, particularmente en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, muy críticos de la gestión y el manejo de la crisis por el estallido social que tuvo el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, y generó todo un debate al respecto. O sea, esa fue una de las frases del día en la jornada del último adiós al expresidente Piñera, y abrió todo un debate, ¿no? Respecto. Decían, se interpretaba como un mea culpa del presidente Boric, o este cambio entre el diputado Boric y quien le toca después habitar el cargo de presidente. Esa era parte de las interpretaciones que se hacían en el momento. Claro, se veía por parte de las fuerzas que respaldan al gobierno del presidente Gabriel Boric como un retroceso, ¿no? Moderar el lenguaje o esta ofensiva que es todo un discurso que también llevó al poder en gran medida a las actuales fuerzas de gobierno. Claro, es por supuesto como expresidente una figura política con luces y sombras, pero todo eso a la hora del funeral se toma una actitud más bien de Estado, ¿no? Me tocó estar en ese momento en que pasa frente a la moneda y que las vueltas de la vida, de la historia, el presidente Gabriel Boric encabezando uno de los momentos tal vez más simbólicos de ese funeral, cuando pasa el féretro
frente al Palacio de la Moneda. Claro, se rinde todo un honor, ¿no es cierto? Habíamos tenido la experiencia con Patricio Elwin, con el último funeral de Estado, pero esta noticia fue de tal impacto porque nadie del mundo político se esperaba esto. Recuerdo haber estado en La Moneda también cuando gana Gabriel Boric las elecciones y va al otro día a La Moneda, es una de las tradiciones también, lo recibe el presidente Gabriel Boric. Y era una tarde de algo de tensión ahí también, ¿no? Había imágenes, obviamente, todo lo demás, pero la verdad que nunca se pensó que este escenario se iba a dar y se abrió inmediatamente y tempranamente el debate respecto del legado de los gobiernos del presidente Sebastián Piñera. Recordemos que también durante el último año aparecía él incluso en algunas encuestas con valoración positiva, ciudadana, o sea, había levantado un poco sus indicadores e incluso algunos se planeaban, pensaban la idea, surgía ahí el nombre respecto de si podía intentar una tercera aventura presidencial. Claro, y abordemos ese punto. ¿Qué pasa con el legado político del expresidente Sebastián Piñera? Como tú recuerdas, estaba bien activo él dentro de lo que realizaba como expresidente, esos acercamientos que también había tenido con el presidente Gabriel Boric. Después de su muerte, ¿qué es lo que ocurre con ese legado? ¿Tiene un heredero o heredera política? De hecho, no sé si recuerdas, pero varios de los ministros, exministros que estaban ahí en el funeral, hablaban de que la última comunicación que había tenido él con ellos era que se pusieran a disposición del actual gobierno para el manejo de los incendios. Entonces, él estaba muy conectado con la realidad y todo lo demás y estábamos siempre muy pendientes si aparecía él en algún foro o algo, porque lo que podía decir generalmente generaba reacciones y algo de noticias. Pero ¿recuerdas tú que inmediatamente la figura de Evelyn Matei ya por esos días incluso ya era apuntada como la continuadora de Sebastián Piñera y había sido candidata presidencial en el pasado? También las encuestas la mencionaban, ¿no?, como una posible carta presidencial. De hecho, hoy día el partido al que tradicionalmente estuvo ligado el expresidente Sebastián Piñera está en una disyuntiva, está decidiendo si respaldar a Evelyn Matei en esta carrera presidencial o buscar un candidato propio. Es allí donde todos se miran y algunos dicen que no hay muchos candidatos y que el liderazgo natural durante largas décadas lo ocupó en Renovación Nacional el expresidente Sebastián Piñera, como que hay un vacío. Eso te iba a preguntar, ¿hay como una suerte de orfandad o por lo menos dentro de ese rol que él desempeñaba, al parecer como uniendo los distintos sectores que hay dentro de la derecha? Claro, de hecho, parte de sus últimos mensajes grandes en política era que la oposición tenía que unirse desde este nuevo centro político, con demócratas, con amarillos, hasta el Partido Republicano, para hacer una gran fuerza política que se consolidara en las distintas elecciones. Entonces, claro, el liderazgo de él era muy marcado en Renovación Nacional, en Chile Vamos, que es la alianza que sustentó su gobierno, pero también se habla de esta falencia de no haber preparado quizás a alguien, algún continuador, alguien que quisiera seguir un poco con ese liderazgo. Pasa un poco con los liderazgos tan fuertes que cuesta tener esa segunda parte, que ellos puedan ungir a alguien. No siempre se da eso en política, que un gran liderazgo pueda tener un continuador, claro, porque ellos como que absorben toda ese liderazgo, esa capacidad de aglutinar a los suyos y no hay alguien listo y preparado. Por eso en ese momento todos se fijaron también en Evelyn Matei, pero también desde RN actualmente están buscando ahí alguna figura o definitivamente apoyar esta precandidatura, podríamos decir, presidencial. Y antes de que se destapara este caso audio, ¿podría haber sido Andrés Chadwick uno de los herederos políticos de Sebastián Piñera? Claro, él ocupó el Ministerio del Interior en distintos periodos, pero en el primer gobierno, en la última parte, y el 11 de marzo, cuando comienza el gobierno de Sebastián Piñera, en esta segunda parte, él asume inmediatamente como ministro del Interior. Y ha quedado demostrado un poco, por todo lo que hemos conocido ahora con la contingencia, que pese a no estar en
en la primera línea política. Él abandonó el gabinete 10 días después del estallido social, pero seguía haciendo un rol articulador y de agrupar. También pasó que el presidente Piñera, sabemos, tenía algunas instancias internacionales donde convivía allí con ideas de centro derecha, con otros exmandatarios, y se le pidió inmediatamente a Andrés Chadwick que tomara un poco ese rol como para poder representar, podríamos decir, al expresidente. Claro, pero que se ve ya luego afectado por todo lo que está ocurriendo con la investigación de este caso audio y que lo vincula ahí con Luis Hermosilla, ¿no? Ahora, eso es lo que tiene que ver con lo estrictamente político. Vamos a ver qué es lo que ocurre también en el proceso del 2025, en las elecciones presidenciales, cuánto va a estar o no presente ahí la figura del expresidente Sebastián Piñera. Y ver si es posible que la centroderecha conquiste el poder con una figura que no sea Sebastián Piñera, que es el único que lo ha logrado desde el retorno a la democracia. Recuerdo ahí algunos típicos off o conversaciones que tenían en La Moneda, un poco que teníamos y siempre el presidente Piñera bromeaba con eso, decía como pero presidente, Chile Vamos lo está criticando por tal y tal situación, hay visiones divididas y todo, dice, pero ¿quién ha ganado las elecciones 2 veces? Decía, como tratando de dar a entender que él era quien ostentaba en gran medida el poder y el único hasta ahora, que es un dato objetivo, el único de la centro derecha chilena en conquistar el poder desde el retorno de la democracia y en 2 oportunidades. Claro. Ahora, ¿qué ocurre puntualmente con la investigación? Aquí hay un accidente, un helicóptero, pero eso también implica indagaciones que se van realizando y que están hasta la actualidad todavía en desarrollo, que es lo último que hemos conocido al respecto. Claro, la investigación siempre ha sido materia de interés, hubo dudas desde el primer minuto respecto de cuál era la causa de muerte, por ejemplo, del expresidente Sebastián Piñera. Todos los informes señalaron que era asfixia por sumersión, es decir, se ahogó en las aguas del lago Ranco, y porque había también, me acuerdo de esos primeros días, respecto si había sufrido algún tipo de ataque piloteando la nave, eso quedó meridianamente descartado durante las primeras jornadas. Y han habido nuevas informaciones respecto de este informe, ¿no? Que respecto si llevaba o no llevaba el cinturón, ya ha habido también la versión de quienes estaban al interior de la... Claro, porque la Dirección General de Aeronáutica Civil en su informe dice que no llevaba ese cinturón de seguridad, algo que es descartado por los otros tripulantes y sobrevivientes de este accidente. Claro, estaba Magdalena Piñera, su hermana, estaba también el empresario Ignacio Guerrero, que estaban allí en el helicóptero, y ellos emitieron un comunicado durante el fin de semana donde contrastan esta primera información o la información que conocimos respecto del informe. Y por último, ¿qué pasa? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es lo que ha ido ocurriendo en el último tiempo también con su familia? Y en especial, en particular, con su viuda, Cecilia Morel. Ha sido un año de homenajes, podríamos decir, en las distintas instancias. Ha seguido funcionando la Fundación Piñera Morel, que resguarda un poco el legado y el trabajo del expresidente de la República, y se ha visto activa a la ex primera dama. Incluso este fue un año también de elecciones, se le vio también respaldando a algunas figuras de campaña, todo en la idea de ir consolidando un poco lo que fue la gestión, con distintos eslóganes que todos recordamos, como los tiempos mejores y arriba los corazones, y todas estas frases que a veces, claro, son de estrategia y de marketing político, pero van quedando impregnadas allí. Sigue trabajando la Fundación Piñera Morel con los liceos bicentenarios, por ejemplo, con los rectores de liceos, de colegios. Sigue habiendo un trabajo ahí ligado también a la educación, y todo eso busca un poco mantener los énfasis un poco de los 2 gobiernos que tuvo Sebastián Piñera. Bien, Antonio Ruiz, muchas gracias por acompañarnos acá y por contarnos también lo que fue tu experiencia en esta, que fue sin duda una de las principales noticias del 2024. Gracias, Antonio. Gracias, que estén bien. Bueno, y vamos a seguir repasando el 2024 en este especial de Chilevisión Noticias Podcast, y puedes revisar este y los otros capítulos en YouTube, Spotify y también en chbnoticias.cl. Que estén muy bien.